Profe, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Escobar y el artículo que elegí, profe, para el reto de esta semana número 5 es The Current Problems of the Capitals are an reflection on of in the decadence. Entonces, esto es un autor, el autor que escribió este artículo científico es Arturo Huerta González, es de la base de datos de SciDire de la universidad. Y esto vamos a hablar de lo que es la transición del capitalismo de la posguerra a la actualidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es el crecimiento económico sostenido, la fuerte inversión del Estado en la economía, las políticas fiscales y monetarias y expansivas, el estado de bienestar con énfasis en el empleo de la reducción de desigualdades. Listo, entonces para hablar de esto nos trasladamos o tenemos que hablar del neoliberalismo y la globalización a partir del 1980 hasta la actualidad, ¿sí? Esto es, y aquí vamos a hablar específicamente de la desregulación financiera y la apertura de nuevos mercados. Que la desregulación financiera no es más, o eso lo que se refiere es como a la eliminación o reducción de esas restricciones gubernamentales que implementaban a estas sobre las entidades financieras, ¿cierto? Y esto es como, por ejemplo, poner esos límites a las tasas de intereses, eh, también como poner ese límite a los requisitos de reserva de los bancos eso en cuanto a la desregulación. En cuanto a la apertura de nuevos mercados, esto se refiere pues como a esa eliminación de esas barreras del comercio, a la inversión entre países. eh, y eso lo que busca pues es que los mercados libres y competidores son más eficientes que los mercados regulares. ¿Sí? Eso es lo que trata es de esto. Bueno, alguno de los efectos de la regulación y la apertura de nuevos mercados son mayor competencia en el sector financiero, mayor disponibilidad de crédito, también podríamos decir que mayor integración en mercados financieros mundiales, pues como entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la política monetaria, las restrictivas y el control de la inflación. Listo, en cuanto a la política fiscal como tal, entonces el aumento del gasto público, la reducción del impuesto, la política monetaria expansiva. Entonces política monetaria expansiva es la disminución de las tasas de intereses, como lo hablamos ahorita también, el aumento de la oferta monetaria y sus efectos podrían ser el aumento de la demanda agregada, el crecimiento económico y como esa inflación, un riesgo pues como se considera que se podría tener un riesgo potencial, que es un exceso de la demanda que pueda generar por previsiones de inflacionarias, especialmente pues como en la economía se encuentra cerca pues como del empleo lleno, por así decirlo. Bueno, y un poco de contexto histórico, profe, es que en el modelo o ese keynesianismo, lo que se dice así, estas políticas fueron ampliamente utilizadas en los siglos XX, especialmente después de la Gran Depresión. Y esto fue pues como bajo la influencia, por así decirlo, de John Maynard Keynes. Listo, también se refiere o hace mucho énfasis pues como en las crisis más recientes, que es en las crisis financieras del 2008 y la pandemia pues ahorita la que acabamos de atravesar, que es como la del COVID-19, ¿sí? Entonces, a raíz de estas dos crisis, ¿qué pasó? Pasó de que en muchos países implementaron políticas fiscales, monetarias y pasivas expansivas, perdón, como para tratar de mitigar ese impacto económico, que son crisis que se dan y no son previstas, no es como que se tiene organizado o se tiene preparación para una crisis de esas, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar de la regulación del gasto público y las privatizaciones. Entonces, en la reducción del gasto público es lo que implica esto es como disminuir el gasto del gobierno en bienes y servicios y programas pues como sociales o programas de infraestructura y en otros
y en otros sectores. Y el objetivo básicamente de esta reducción del gasto es reducir el déficit fiscal y la deuda pública. También se podría decir que disminuir el tamaño del Estado, liberar recursos para el sector privado. Y eso puede tener pues como algunas críticas, que eso puede afectar negativamente los servicios públicos esenciales, como son la salud, la educación, pues y como entre otras, ¿cierto? También puede que, es algo que también lo dicen muchos los críticos, es que puede frenar el crecimiento económico y disminuir la demanda agregada. Entonces eso lo ven como de varios puntos de vista. Ahora vamos con eso en cuanto al gasto público. Vamos ahora con las privatizaciones. Bueno, y esto se define pues como realmente o consiste en como esa transferencia de empresas, de las empresas y activos del sector público al sector privado a través de una venta, ya sea venta o concesión, por así decirlo, ¿cierto? Y el objetivo de este profe es generar ingresos para el Estado, aumentar la eficiencia y la competitividad entre las empresas y reducir el papel del Estado como empresario, ¿cierto? También tiene algunas críticas que esto puede prestarse para monopolios privados y aumentar precios pues a los consumidores, se puede prestar pues como para manejar todo este tema del monopolio. Puede también implicar ventas de activos estratégicos a bajos precios, también hace parte pues como a jugar un poco como con ese monopolio, ¿cierto? Listo, entonces, profe, algo también como el contexto más o menos es que estas políticas fueron impulsadas más o menos en las décadas de los 1980, 1990 más o menos, y esto fue bajo la influencia del Consenso de Washington en las instituciones financieras, como lo es por ejemplo, el Banco Mundial. Sí, esto es pues como para el contexto histórico. Vamos a hablar ahora de lo que es la pérdida del control de los gobiernos y sus monedas en las políticas económicas. Listo, esas pérdidas de control de los gobiernos tienen varias causas, perdón, como la globalización financiera, uniones monetarias, bancos centrales independientes, deuda externa, y bueno, eso en cuanto a sus causas, pero esto también puede tener consecuencias. ¿Y qué consecuencias puede tener? Menor capacidad para enfrentar una crisis, eh, políticas prociclas, se dice así, sí, políticas prociclas, pérdida de soberanía, aumento en la desigualdad. Entonces, realmente la pérdida del control que tiene de los gobiernos sobre sus monedas y políticas como tal es un tema complejo y un poco controversial, por así decirlo. Hay quienes lo defienden y hay otros que los critican porque esto pueden, pues, o argumentan que esto puede traer beneficios. Los que los defienden dicen que trae muchos beneficios y los que lo critican dicen que trae muchos perjuicios. Entonces, esto es un tema como muy dividido, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos, profe, a la parte de los problemas del capitalismo actual. En el capitalismo actual vamos a ver todo lo que es hegemonía del sector financiero, políticas de austeridad, desigualdad de empleo y las crisis frecuentes. Profe, bueno, en cuanto a la economía del sector financiero, esto tiene pues como las características, por así decirlo, es poder sobre la economía real, pues que el sector financiero dicta las condiciones de crédito, inversión o ahorro, por así decirlo, y afecta pues y en efectos eso se ve reflejado o tiene sus efectos en el sector de la producción, el empleo y el consumo, ¿sí? Otra podría ser la influencia en la política, la generación de inestabilidad, desconexión de la economía productiva. Y sus causas, profe, muy importantes, las causas es la desregulación financiera. Creo que lo hablábamos ahorita al principio, que era lo de la desregulación financiera. Eso también implicaría en las causas, sería la globalización, las políticas neoliberales, y sus consecuencias, profe, sería el aumento de la desigualdad, sería crisis financieras recurrentes, debilitamiento de la democracia. Entonces, esto en cuanto a la economía del sector financiero. Ya en cuanto a la política de austeridad,
Esto tiene pues varias críticas también, porque dicen pues algunos, también lo mismo, hay algunos que lo defienden, hay algunos que lo que votan a favor y dicen que eso puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico, que también aumenta el desempleo, que aumenta la desigualdad social, que el deterioro de los servicios públicos también aumenta. Entonces, y en contexto como tal, profe, las políticas de autoridad suelen pues como implementarse en momentos de crisis económica o de alta deuda pública, ¿sí? A menudo pues como bajo presión que les ponen de las entidades financieras o internacionales, ¿cierto? Como es el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Es donde vienen pues como a aplicar estas políticas de austeridad. Bueno, vamos a hablar ahora con lo que es la desigualdad y el desempleo. Y la desigualdad y el desempleo, pues en las últimas décadas, por así decirlo, se ve que ha aumentado mucho en países. Y eso a raíz después de la crisis financiera del 2008 y después de la pandemia del 2019. 2019 no, el COVID-19, 2020 fue la pandemia. Bueno, y las crisis frecuentes, profe. En cuanto a las crisis frecuentes, esto genera desregulación financiera, globalización, genera desigualdad y lo de las políticas de austeridad, que era lo que hablábamos ahorita también en el punto anterior. Las características de estas son, por ejemplo, inestabilidad financiera, contratación de producción, aumento del desempleo y un malestar social, ¿cierto? Ejemplo, profe, como fue la Gran Depresión de 1929 a 1939, ¿cierto? También volvemos a la crisis del 2008-2009 y a la crisis de la deuda de Europa o la crisis de la deuda europea en 2010-2012. Listo, profe, esto en cuanto a los problemas del capitalismo actual. Alternativas y propuestas. Las alternativas es la recuperación del control de la moneda, la regulación del sector financiero, políticas de empleo, de pleno empleo, estado de bienestar. Y la recuperación del control de la moneda, profe, no es más que recuperar esa capacidad de un gobierno para emitir y regular y controlar su propia moneda, ¿cierto? Y esto pues tiene una importancia y esto es lo que genera es soberanía económica, genera flexibilidad, capacidad de respuestas ante una crisis o cualquier evento externo que se pueda presentar, financiamiento del gasto público. Entonces, esto en cuanto a la recuperación del control, ¿no? Ahora vamos para la regulación del sector financiero. La regulación del sector financiero tiene unos objetivos y esta básicamente es la estabilidad financiera, la protección al consumidor, la transparencia, la competencia justa, prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esta es la regulación del sector financiero. Y en cuanto a las políticas de empleo, profe, también tiene sus objetivos y esta política sus objetivos serían reducir el desempleo, garantizar el derecho al trabajo, estimular la demanda agregada y las medidas políticas fiscales expansivas. Las medidas serían las políticas fiscales expansivas, también políticas monetarias, programas de empleo público, por así decirlo también, o subsidios de empleo, ¿sí? Y la regulación del mercado laboral, o sea, medidas que protejan o que sirvan para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar pues las condiciones laborales justas. ¿Sí? Eso es como en cuanto a las políticas del empleo, del pleno empleo. Y el estado de bienestar. Bueno, aquí el estado del bienestar, profe, sí es un poco más, pues, como dividido también, porque es un modelo que está en constante evolución y, pues su futuro dependerá de las capacidades de los gobiernos para adaptarse a los nuevos desafíos que surgen nuevamente, sí, surgen cada día, ya sean económicos, sociales y cosas así, ¿cierto? Entonces esta sí está pues como muy qué podrá hacer, qué capacidad tiene cada país o cada nación para asumir ese nuevo reto, esa nueva consecuencia que nazca, por así decirlo, ¿cierto?
Profe, bueno, y en cuanto a mis recomendaciones, sería eso, precisamente lo que dice el artículo, que sí o sí se necesita una regulación del sector financiero, implementar políticas de empleo para también podría ser fomentar el estado del bienestar. Y bueno, profe, los resultados y las conclusiones, pues que fui diciendo, pues, o sí, diciendo como en cada uno de los pasitos, como las conclusiones y esos resultados que daba cada una de estas políticas o cada una de estas causas. Profe, ¿qué aprendí con la lectura del reto de esta semana, profe? Aprendí precisamente eso, la regulación, ya sea de estados, entidades gubernamentales, es la regulación que siempre tiene que haber esa regulación hacia las empresas, hacia los estados, hacia el gobierno. Siempre tiene que haber una regulación como para que exista una competencia leal, justa, y eso aplica para todo, ¿cierto? Tanto para el tema laboral, el tema político, el tema económico. Entonces creo que es muy importante siempre aplicar a esas reglas, a esas políticas, que siempre regirnos por esas reglas y esas políticas como para tratar de ser justos, equitativos con todo, en todo ambiente. Pero bueno, y esto sería todo. Muchas gracias.